siempre, gracias por su asistencia, por su participación y especialmente en condiciones donde cada vez más hablar de seguridad de medicina tiene una especial importancia que ha venido teniendo una normatividad también más importante conforme transcurre el tiempo. Y precisamente en este sentido viene a la mente una frase de que quien falla en la preparación se prepara para fallar, y creo que es precisamente uno de los enfoques que podemos darle a la charla del día de hoy. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Antonio Mellón García. Él, como ustedes saben, es hematólogo, es el jefe del servicio de hematología del Hospital Siglo XXI del IMSS, y precisamente nos va a hablar de un tema que tiene esta connotación de importancia, que es tromboprofilaxis. Doctor Mellón. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, el hecho de hablar de este tema creo que es relevante porque todos sabemos que los problemas de trombosis son ya la principal causa de muerte en prácticamente todo el mundo, salvo por ahí algunos países africanos, pero prácticamente en todo el mundo las trombosis, llámese infarto del miocardio, llámese problemas vasculares cerebrales, embolia pulmonar, etcétera, es una de las causas más importantes, la primera causa de muerte. Y entonces los medicamentos que usamos para evitar o para disminuir la frecuencia de las trombosis, pues por supuesto que son importantes dada la magnitud de estos problemas. A lo largo de los años, en los primeros, yo diría 50 años del siglo pasado, no hubo prácticamente ningún progreso en los anticoagulantes. Los anticoagulantes que se usaron a partir de los 30 con las heparinas y luego un poco en los 40, 50 con la warfarina, pues se siguieron usando durante muchos años, y fue apenas a finales de los 80s y principios de los 90s que se empezaron a usar estas heparinas nuevas, las heparinas fraccionadas, que pues vinieron a cambiar mucho el enfoque tanto de eficacia, pero sobre todo de seguridad en los pacientes que reciben anticoagulantes. Y ya ahora en este siglo XXI tenemos en escena nuevos anticoagulantes que tienen la particularidad de ser por vía oral, cosa que es algo interesante, porque antes solo teníamos los antagonistas de la vitamina K o cumarínicos, la warfarina o la celamarina, el Sintrom, que usamos muchos, y ahora tenemos un abanico de posibilidades mucho mejores. Entonces, la idea de esta plática es hablarles de una nueva heparina de bajo peso molecular que ya tenemos aquí en México, y hacer un poco la comparación de esta heparina y las nuevas heparinas que están saliendo en comparación con los anticoagulantes nuevos, estos orales, que también ya tenemos disponibles. Entonces, les decía yo que pues durante muchos años usamos solamente la heparina no fraccionada, la heparina convencional que todos conocimos, y los antagonistas de la vitamina K. Ya a finales de los 80s y 90s empezamos a tener las heparinas de peso molecular bajo. Luego por ahí en los 90s vinieron algunos otros medicamentos que no llegaron realmente a ser importantes y no llegaron a México para su uso terapéutico. Más adelante hubo por ahí algunos otros también que eran unas moléculas más pequeñas de las heparinas. Es un medicamento que se llama Fondaparinux, que en el mundo se usó mucho, pero en México por razones más bien de tipo comercial no se usó. Y ya en el siglo XXI empezamos a tener estos medicamentos nuevos, y claro, también durante este tiempo se han ido perfeccionando las heparinas. Estos progresos terapéuticos derivan principalmente de los nuevos conceptos en la fisiología de la coagulación, y es una de las áreas de la medicina donde mejor se puede demostrar que los cambios en los conceptos de fisiología
traen como consecuencia la posibilidad de tener nuevos medicamentos. Los que aprendimos la fisiología de la coagulación in vitro, a través de lo que pasaba en el TP y en el TDP y las vías de la coagulación que pues, a todos nos enfocaban, la escala de coagulación, la vía intrínseca y extrínseca y todo esto, en realidad cambió significativamente cuando se pudo tener estudios en in vivo, estudios en donde ya el estudio de la coagulación se pudo hacer en segmentos de aorta o de otros vasos in vivo, y esto se vio que era totalmente diferente. Estos conceptos de que una vía por un lado, otra vía por otra, cambió totalmente, y estos conceptos dieron origen pues a poder desarrollar nuevas moléculas con efectos antitrombóticos. Uno se pregunta si se requieren nuevos anticoagulantes y por qué, y la respuesta es que los que habíamos tenido hasta poco antes de los 80s es que eran subóptimos. Realmente la heparina no fraccionada y la celocumarina o la warfarina han salvado miles, tal vez millones de vidas en el mundo, pero no son anticoagulantes óptimos en cuanto a eficacia y sobre todo en cuanto a seguridad. Entonces, en realidad, la pregunta de que si se requieren más anticoagulantes, pues sí requerimos más, pero no solamente más, sino en realidad requerimos mejores anticoagulantes, que tengan la misma o mejor eficacia y que sean más seguros. Hay un desarrollo enorme de anticoagulantes en las diversas vías de la coagulación. Estas, por ser una diapositiva esquemática, pues todavía ponen las vías previas que nosotros aprendimos en la escuela de medicina y todo el gran desarrollo. Desde luego hay un enorme interés en las compañías farmacéuticas por desarrollar estos compuestos debido a la enorme frecuencia de los problemas trombóticos. Entonces hay un gran desarrollo tanto de medicamentos que son los anticoagulantes convencionales, como son los derivados de las heparinas, como algunos otros que son anticoagulantes más novedosos y que son específicos de ciertos factores. Estos anticoagulantes que tienen un blanco específico son los nuevos anticoagulantes orales que se han desarrollado recientemente y que van dirigidos contra un solo factor. Es decir, por ejemplo, este que es uno de los que tenemos en México, dabigatran, va dirigido contra la trombina. Este que tenemos, que es rivaroxaban, va dirigido contra el factor 10 específicamente. A diferencia de las heparinas, en donde las heparinas tienen un efecto como más amplio, un efecto polifarmacológico, no solamente inhiben el factor 10 o el factor 2, sino tienen otros efectos en otras sustancias que tienen efecto antitrombótico. De tal forma que una de las diferencias es que las heparinas tienen un efecto polifarmacológico sobre el endotelio vascular principalmente, a diferencia de los nuevos anticoagulantes que tienen un efecto específico sobre uno de los factores de la coagulación. Esta es como toda la cartera de nuevos anticoagulantes que tenemos. Entre ellos están estas nuevas heparinas, esta es la que vamos a comentar ahora, y obviamente acá están los otros medicamentos nuevos que tenemos. Voy a pasar esto para pasar más rápido. Quiero comentar con ustedes estos conceptos brevemente de qué son las heparinas, porque cuando uno ve un frasco de heparina convencional, el frasquito se ve muy bonito, transparente, y uno piensa que es un compuesto homogéneo, y en realidad la heparina que hemos usado durante muchos años, la heparina convencional, es una mezcolanza de moléculas. Y esto es lógico porque la heparina, como ustedes saben, se obtuvo de casualidad en los años 30, cuando se estaba buscando sintetizar los factores de coagulación del hígado. Se encontró un factor una sustancia pues que no era coagulante, sino era anticoagulante. Y entonces la sintetizaron y se empezó a usar como anticoagulante sin ni siquiera saber cómo actuaba. La heparina se usó muchos años sin saber cómo actuaba. Y se empezó a sintetizar a base de moléculas de tejidos de animales, del intestino porcino o del pulmón bovino. Entonces, dependiendo del origen
pues su estructura y sus características pueden cambiar, de tal forma que uno piensa que una heparina convencional de un tipo era igual a la otra y en realidad tenían varias diferencias que en esa época no se podían detectar. Ahora sabemos que hay varios tipos, varias características que pueden variar, claro, ligeramente de una heparina a otra. Esto es la heparina convencional, y ven ustedes que de todas estas moléculas, nada más ciertos fragmentos que vienen a ser la tercera parte es lo que tiene efecto anticoagulante. El resto no sirve para nada más que para interactuar con otras cosas, y por eso la heparina convencional es muy errática y hay que estar haciendo el TTP para, como usábamos durante muchos años, para estar vigilando el efecto anticoagulante, porque es muy variable. Entonces, estas cadenas cambian de un frasco a otro, inclusive en un mismo frasco hay cadenas de diversos tipos. Y lo que realmente interesaba era esta parte específica. Ahora bien, dependiendo del origen, las diferentes heparinas tienen efectos que varían un poco, tanto sobre los efectos de este factor de la coagulación como el TTP que usamos. No todas las heparinas tienen como la misma potencia para mover el TTP, y esto es algo que a veces no tomamos en cuenta. Pero una vez que se pudo saber cómo actuaban las heparinas, decidieron, precisamente sabiendo que solamente esa partecita era la que tenía el efecto anticoagulante y las demás moléculas nada más metían ruido, metían alteraciones en la farmacocinética, entonces dijeron, pues vamos a partir las heparinas para hacerlas más homogéneas, más parejas en su longitud, y entonces tener un medicamento más predecible, de una farmacocinética más adecuada. Y así fue como surgieron las heparinas de peso molecular, que son mucho más homogéneas y más predecibles. La forma en que se corta la heparina convencional, pues tiene diferentes formas. A veces se hace con enzimas, a veces se hace mediante despolimerización, etc. Entonces, dependiendo del método, aunque se obtienen fragmentos parecidos, no son iguales una heparina de peso molecular bajo que otra, porque los métodos varían. Entonces, la variabilidad que ya de por sí existe en la molécula de heparina primaria, vamos a decir, al momento de que se parte, dependiendo de la forma en que se parte, tienen ciertas características diferentes. Entonces no es lo mismo una marca de heparina, un tipo de heparina, pues, que otro tipo de heparina. Estas dos, que son las heparinas que hemos tenido en México durante mucho tiempo, vamos a los finales de los 80s o 90s para acá, a pesar de que son muy parecidas en cuanto a tamaño, tienen ciertas diferencias. Entonces no es lo mismo usar una que la otra, y esto es algo que puede ser importante. Cuando uno habla de las heparinas de peso molecular bajo, se toma en cuenta básicamente estos dos efectos, que son los efectos contra el factor 2A, que es la trombina, y el factor 10. Y sabemos que el efecto contra uno y otro depende del tamaño de las cadenas. Fíjense que en el caso de la heparina no fraccionada, que tiene cadenas muy grandes y muy chicas, tiene de todo, he hecho una mezcla, pero tiene de todo, el efecto contra este y el efecto contra este es exactamente igual. La relación 10:2 es de 1, es exactamente igual. Pero conforme uno va partiendo y va haciendo más chiquitas las moléculas, la actividad contra la trombina se va haciendo cada vez menos, porque la trombina necesita fragmentos muy grandes, y al momento que uno las corta, esta actividad disminuye. En cambio, la actividad contra el factor 10 se mantiene prácticamente igual. Entonces, la relación cambia, aquí es de 1, pero acá, conforme es más chiquita la molécula, predomina la actividad contra el factor 10. Esto va a ser importante por lo que les voy a decir a continuación, en los siguientes minutos. ¿Qué rol tiene esta heparina? Ya que hemos dicho cómo se comporta la heparina convencional y luego cómo es el método de fraccionar las heparinas. Bueno, esta es una heparina de peso molecular bajo, que resulta también de la fragmentación de la heparina convencional. Igual, aquí están las grandes cadenas de la heparina convencional y cómo se parten. Esto se utiliza aquí una enzima para partirlas, y se obtienen cadenas pequeñas de que son la beniparina.
Esta heparina, si uno la compara con varias de las heparinas de peso molecular bajo, por ejemplo, con la enoxaparina y la naproparina, que son las que tenemos en México, pues es todavía mucho más pequeña, tiene cadenas mucho más pequeñas. Esto significa entonces que, acuérdense lo que decíamos, que van a tener mucho más actividad contra el factor 10 conforme son más pequeñas. Aquí está el número de cadenas y de su peso, cadenas de más de 6.000 Daltons en azul, de 2.000 a 6.000 y menos de 2.000. Entonces vean que estamos hablando solamente de heparinas ya de peso molecular bajo. Estas heparinas que están acá tienen pesos moleculares más altos, estas son las cadenas más grandes, que esta que tiene cadenas más pequeñas, sobre todo entre 2.000 y 6.000. El efecto es exactamente el mismo que las heparinas convencionales sobre el 10 y sobre el 2, y el cociente, pues como les decía, del factor 10 sobre el 2 es mucho mayor. Entre más pequeña predomina la actividad contra el factor 10. También tiene mucho que ver la vida media. Las cadenas más grandes de heparina se depuran mucho más rápido que las cadenas más pequeñas. Entonces, en la medida en la que las cadenas tienden a hacerse más pequeñas, la vida media es un poco mayor. Por eso esta es la que tiene la mayor vida media, porque tiene cadenas mucho más pequeñas. Estas heparinas de peso molecular bajo en realidad tienen un efecto sobre la coagulación que no es fácil medir a través de las pruebas convencionales de TETA y TTP. Es decir, se prolongan muy poco los tiempos convencionales habituales para medir estos efectos. Pero cuando uno mide la concentración directamente de las heparinas, pues se ve que tienen un efecto bastante adecuado en cuanto a farmacocinética y a vida media. Por ejemplo, 2.500 o 5.000, pues la curva es mayor, obviamente, porque es el doble de la dosis, pero sí de una forma muy semejante cuando se ponen por vía subcutánea. Cuando se ponen por vía intravenosa, los picos son mayores y luego viene el descenso también más rápido. Estas heparinas, como las otras heparinas de peso molecular bajo, se usan por vía subcutánea, lo cual puede representar una ventaja para el tratamiento externo de los pacientes. Y cuando se usa la dosis terapéuticas, pues también las curvas son bastante homogéneas, obviamente con dosis mayores, pues tienen concentraciones mayores. Cuando esta se compara con otras heparinas, por ejemplo con la heparina que ustedes conocen muy bien, pues se parece bastante, tiene un poquito más de vida media, como ya les comentamos, pero se parece bastante el efecto a la enoxaparina, diferente de esta otra, que es una heparina de peso molecular más grande. También se ha visto que tiene efectos sobre algunas otras moléculas que nunca se habla de ellas porque son así como tema más de los hematólogos, pero son moléculas que son importantes. Esto es una molécula, es un inhibidor de la coagulación. La sangre normalmente la tenemos anticoagulada, y está anticoagulada precisamente porque la sangre tiene sustancias anticoagulantes. Una de ellas es la antitrombina, en la cual actúa la heparina precisamente. Otra es esta otra molécula, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que también se aumenta con las dosis de heparina. Y les decía yo entonces que, a diferencia de los nuevos anticoagulantes orales, las heparinas tienen un efecto farmacológico. Cuando uno da por la vía subcutánea una heparina, pues bueno, dependiendo del tamaño de la heparina es la absorción. Obviamente, entre más chiquitas sean las cadenas, la absorción es mejor. Y también las heparinas de peso molecular bajo, como tienen cadenas más pequeñas, interactúan menos con las células y el endotelio y otras sustancias del plasma, y entonces el efecto es mucho más predecible. Ahora bien, ¿qué pasa con el momento de la aplicación? Y aquí es uno de los primeros puntos que quiero hacer énfasis. En particular, esto va relacionado con la prevención de las trombosis y con la cirugía. Sabemos que entre más cercano se pone el anticoagulante a la cirugía, el efecto para prevenir las trombosis es mayor. Pero entre más cerca se pone de la cirugía, pues el efecto sobre el riesgo de hemorragia también es mayor. Entonces, por eso los anticoagulantes deben de usarse en un punto en donde sean eficaces, pero sean seguros, lo más seguros posible.
Y esto es importante porque el riesgo de hemorragia va directamente relacionado al tiempo de la cirugía. Es decir, el riesgo de la hemorragia en las primeras 6 horas es alto, luego en las siguientes 6 horas, 12 horas es menos, a las 24 horas es menos, a las 36 horas es menos, etc. Entonces, con la prevención en cirugía, cuando he platicado con amigos cirujanos, yo siempre les digo, bueno, el riesgo de hemorragia es muy relacionado con la cirugía, con el momento de la cirugía, pero el riesgo de la trombosis no dura nada más 12 o 24 horas, dura 48, 72 o más horas, particularmente si el paciente sigue hospitalizado o sigue en reposo. Entonces, es importante hacer la prevención de trombosis. Y si uno no la hace a las 6 o 12 horas, porque el cirujano tenga temor, pues hay que hacer las 24 o 36, pero hay que hacerlo, porque de otra forma exponemos al paciente a un riesgo importante, particularmente cuando tiene factores de riesgo de trombosis. Entonces, en general no se recomienda la profilaxis a menos de 4 horas del momento de la cirugía. Cuando un paciente tiene alto riesgo de hemorragia, pues hay que usarlo después de las 24 horas. Y siempre se recomienda usarlo de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. No todos los estudios han usado los anticoagulantes a la misma hora. Unos lo usan a las 6, otros lo usan a las 12. Es variable. Entonces, eso es importante. En el caso de esta heparina, algo muy importante es que en todos los estudios se ha usado después de la cirugía. Y fíjense ustedes que la enoxaparina que usamos nosotros, todos los estudios que apoyaron el uso de prevención de trombosis con enoxaparina a la dosis de 40 miligramos, que es la que tenemos aquí en México, se usaban en el preoperatorio, porque todos esos estudios venían de Europa, y en Europa la prevención se hace en el preoperatorio. En Estados Unidos, por los problemas de las demandas y del riesgo de que el paciente sangrara más y de matar al cirujano, o el temor del anestesiólogo de que al hacer un bloqueo, si el paciente tenía heparina en las horas previas pudiera tener un hematoma espinal, que es algo serio, se usa después de la cirugía. Pero se empezó a usar después de la cirugía sin tener una base previa que mostrara que se usaba después, porque en Europa se usaba antes de la cirugía. Entonces fue un poquito como adaptarse a lo mexicano, vamos a decir. Bueno, no lo mexicano, porque en toda Latinoamérica se utiliza el. La ventaja de esta heparina es que desde los estudios de investigación se ha usado de forma posterior a la cirugía, y esto pues es una ventaja, porque en realidad en cuanto a eficacia en los metaanálisis que hay, no hay gran diferencia, prácticamente no hay diferencia entre usarla antes o usarla después en cuanto a eficacia antitrombótica, pero obviamente si hay más riesgo de hemorragia cuando se usa en el preoperatorio que en el postoperatorio, es lógico. También hay menos riesgo de complicaciones hemorrágicas cuando se utiliza una anestesia a través de una punción, y pues también con la ventaja de que cuando se pone previamente a la cirugía, pues el paciente tiene que internar previamente para ponerse. Entonces, estas nuevas heparinas, las heparinas de peso molecular bajo, tanto las que ustedes ya conocen como estas otras que están llegando, hay que tomar en cuenta que no son totalmente iguales. Es decir, se pueden parecer un poco en su tamaño, etcétera, pero realmente son moléculas diferentes. Ahora bien, que esto clínicamente tenga un impacto importante es un poco más difícil de demostrar. Pero las recomendaciones son, hay que usar 1 o 2 heparinas y quedarse con esas. Usar las que tengan mejores características y quedarse con esas. Porque si están cambiando de una a otra, no es tan fácil. Entonces, siempre, conforme transcurre el tiempo, hay mejores medicamentos. Entonces, bueno, hay que estar abierto para usarlos y hay que empezar a conocerlos y quedarse con los mejores. En el caso de esta heparina de peso molecular bajo, pues bueno, les decía yo que siempre se usa después de las intervenciones. Hay experiencia en cirugía oncológica, cosa que luego no hay con todas las heparinas de peso molecular bajo. Hay una cartera muy amplia de estudios, que no es bueno mencionar porque no es pertinente por el tiempo. Y estas son las dosis habituales
de las heparinas, tanto en las profilácticas como en las terapéuticas. Como ustedes ven, en todos los casos las dosis profilácticas son fijas. En el caso de la dosis terapéutica se utilizan por kilo, en el caso de todas las heparinas de peso molecular bajo. Entonces, uno de los mensajes que quisiera dejarles es que las heparinas no son intercambiables. Aunque son heparinas de peso molecular bajo, son diferentes en sus características. Y quiero aquí hacer énfasis en otro punto, porque muy pronto, muy pronto, vamos a tener en México heparinas genéricas. Y esto es un punto extremadamente delicado, porque si bien sabemos que las heparinas de marca son diferentes unas de otras, porque el proceso de fabricación es diferente, las heparinas genéricas, por supuesto, que van a ser diferentes. Entonces, si alguien llega y les dice a ustedes, esta es la enoxaparina del laboratorio Procoagul, entonces, resulta que no es igual a la de, se parecerá estructuralmente, pero no es posible hacer una heparina porque el proceso es diferente. Hacer un omeprazol genérico es muy fácil, porque las moléculas químicas son moléculas pequeñas que se pueden copiar perfectamente bien. Entonces, el omeprazol genérico es exactamente igual a los cero. Digo, ya si cambia el excipiente, o le ponen menos, o le ponen más, otra cosa, pero la molécula es la misma, cosa que no sucede con los medicamentos de la biotecnología. Porque la biotecnología es todo un proceso que no se puede reproducir, porque obviamente no les van a dar la receta, es como el pastel de la abuelita, ¿no? Dicen los ingredientes y la nieta lo quiere hacer y le sale una cosa espantosa. Aunque son lo mismo, porque la receta, el proceso, ese es lo importante. Entonces, las agencias reguladoras, FDA o EMA, todo esto, tienen muchos problemas para poder identificar estos compuestos. Y no basta con que sean estructuralmente iguales, sino que se debe de demostrar, sobre todo con estudios clínicos, que realmente son eficaces y seguras. Cuando uno prueba las actividades, por ejemplo esta actividad anti-10, cambia con el compuesto primario, digamos, original, en relación a los compuestos genéricos. Cambia también los efectos sobre los parámetros de coagulación, y por eso la Agencia Europea de Medicamentos publicó estas recomendaciones sobre las heparinas de peso molecular, que no les llaman genéricos porque no son genéricos, los genéricos son de moléculas químicas. Estos son biosimilares o biocomparables, les llaman en México, y entonces hay que tener cuidado con los genéricos. Si las heparinas innovadoras, nuevas, originales, no son comparables, menos las genéricas. Entonces, esto es algo que quisiera hacer énfasis. Y les quiero comentar, ya pasando más a la parte de la vida real y menos a la academia, cómo se ha comportado esta heparina, por ejemplo, en comparación con la heparina convencional, que es la enoxaparina, y en realidad los resultados en estas diversas cirugías de prevención, pues es muy semejante los resultados con esta heparina que con la enoxaparina. Tiene un poco menos de tendencia en cuanto a seguridad, por precisamente ser una molécula mucho más segura. También se ha usado en el tratamiento ya de los pacientes, tanto pacientes en donde se da tratamiento inicial, como usamos de 5 a 7 días con la enoxaparina, se ha usado igual, o también cuando se utiliza en pacientes por más largo plazo, durante 3 meses, en algunos pacientes también que requieren tratamiento a más largo plazo. Para terminar, quisiera compararles, que voy un poquito más rápido para no cansarlos mucho, qué pasa con las características de las heparinas nuevas en comparación de los nuevos anticoagulantes. Entonces, estas heparinas, como la heparina y las heparinas de bajo peso, tienen todas estas características que les digo son moléculas mucho más homogéneas y más de efecto mucho más reproducible, y entonces tienen más eficacia, menos riesgo de hemorragia, no se tiene que estar vigilando con tiempos de coagulación como la heparina normal, se pueden aplicar menos frecuentemente porque su vida media es más larga, etc. Pero también tenemos estos nuevos anticoagulantes, particularmente este
y este, que son los que tenemos ya disponibles en nuestro país. Si uno compara estos con lo que teníamos, con los otros orales, pues tienen bastantes ventajas. Tienen un efecto más rápido, la dosificación es fija, no tienen efecto con los alimentos, como el caso de la warfarina, con los vegetales, verdes y todo esto. Tienen menos interacciones, no es que no tengan, pero sí tienen menos. Y no requieren de estarlas vigilando porque el efecto es más predecible. Y la otra ventaja es que el efecto pasa rápidamente. Aquí ustedes ven la vida media, el pico de acción y la vida media, que permite que se puedan dar una o dos veces al día. Estos son los medicamentos con los que tienen efecto, algunos de ellos, es decir, sí tienen efecto sobre ciertos sistemas enzimáticos hepáticos, y por lo tanto sí tienen interacción, esto lo voy a comentar enseguida, sobre algunos medicamentos. La diferencia de estos nuevos medicamentos con algunas heparinas es que, por ejemplo, las heparinas tienen un efecto indirecto. Actúan a través de la antitrombina, y igual la warfarina o la cenotomarina pues actúan a través de la vitamina K. En cambio, estos son anticoagulantes directos que van contra el factor 10 o contra el factor 2. Esto tiene algunas ventajas teóricas que permite que no tengan tantas interacción con moléculas intermediarias, y uno pudiera pensar que su efecto es más predecible. Y de hecho es más predecible. Las curvas de efecto, de dosis-efecto, son bastante rectas, digamos, ¿no? Entonces, esto es una de las ventajas. Pero por otro lado, tienen solamente efecto sobre un factor de la coagulación, a diferencia de las heparinas, que tienen un efecto más amplio, más polifactorial, y que además tienen algunos otros efectos, como son estos efectos antiangiogénicos, que parece ser que pueden tener algún efecto en el cáncer. Ustedes saben que uno de los problemas de los pacientes con cáncer es que hacen trombosis, y los que hacen trombosis se mueren más y más rápido. Entonces, pareciera en algunos estudios que darles heparinas como prevención de trombosis mejora inclusive la supervivencia de los pacientes tratados de la misma forma con medicamentos anticáncer. No sorprende mucho el hecho de que muchos de los nuevos anticoagulantes sean anti-10, porque ya se demostró que las heparinas de peso molecular bajo, como yo les decía, tienen un efecto anti-10. Por eso hacía yo mucho énfasis en esto, porque a veces vienen y nos dicen, este es un medicamento nuevo que tiene un efecto anti-10. No, las heparinas de peso molecular bajo ya tienen un efecto anti-10. Y el efecto anti-10 es muy bueno. Vean cómo de todos los anticoagulantes que se están investigando, la gran mayoría van contra el factor 10, porque parece ser que es muy bueno. Los nuevos anticoagulantes pueden tener algunos problemas. No hay un antídoto para neutralizarlos. No se sabe muy bien cómo vigilar su efecto en el laboratorio. Algunos pareciera que pudieran tener un rebote, esto sobre todo las antitrombina, porque han causado algunos casos de infarto. Pueden tener cierto grado de hepatotoxicidad, y bueno, algunas otras que son más teóricas que prácticas. ¿Qué pasa con el antídoto? Que es algo que a veces preocupa. Bueno, con las heparinas de peso molecular bajo tampoco existe un antídoto específico. Se puede usar la protamina, que quienes tienen más o menos mis años, pues nos acordaremos de la protamina que se usaba para neutralizar la heparina no fraccionada, y también neutraliza parcialmente la heparina de peso molecular bajo. Entonces, hay un antídoto que reduce como la mitad del efecto de las heparinas. Pero uno se pregunta, ¿cuántas veces hemos tenido que neutralizar una heparina de peso molecular bajo? Realmente muy pocas, porque el efecto es bastante predecible. Sabemos cuándo termina el efecto. Entonces, en realidad esto no es un problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo neutralizamos los nuevos anticoagulantes? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto de el plasma. Estamos acostumbrados a usar plasma para revertir el efecto de la cenotomarina, del Sintrom, o del Coumadin, del warfarina, porque la forma de actuar de estos antagonistas de la vitamina K es que hacen, al no haber vitamina K en el hígado, los factores de coagulación que se sintetizan funcionan mal.
porque no tienen unas como patitas que se utilizan para depositarse sobre los complejos de activación. Entonces, lo que hacemos al darle Sintrom al paciente es que el factor 2 y el 10 y el 9 funcionen mal, no funcionan bien. Y por eso el paciente no coagula bien. Pero no es que el paciente tenga un anticoagulante de efecto directo, es simplemente que tiene factores de coagulación que no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos para neutralizarlo? Pues le ponemos plasma, que sí tiene factores de coagulación normales, que sustituyen a los factores de coagulación deficientes que tiene el paciente. Pero esto no sucede con los nuevos anticoagulantes, ni con la heparina, por ejemplo. Si ustedes a un tubito que tiene heparina o que tiene uno de estos nuevos anticoagulantes le hacen un tiempo y está prolongado, le agregan plasma, sigue prolongado, y le vuelven a agregar plasma y sigue prolongado, porque los factores de coagulación que ustedes le están agregando a través del plasma pues son neutralizados mientras circula el anticoagulante, va a neutralizar los factores. Entonces, el plasma no es una forma de neutralizar el efecto de los nuevos anticoagulantes. Hay otras formas que son muy complicadas, muy caras, poco disponibles. Los concentrados de protrombina pues no se usan mucho en México. El factor 7 activado, que es el Novoseven, es un factor que exista más disponible, pero es muy caro y también es un problema para poder. Y esto es una de las limitaciones que pueden tener estos nuevos medicamentos. Están, por supuesto, investigando antídotos. El otro problema es cómo se mide el efecto. Y bueno, hay casos en donde es importante medir el efecto. La principal ventaja es que no tiene que medirse el efecto, como el caso de la warfarina, que se hace TP cada mes, por ejemplo. Pero en estos casos de los cumarínicos igual hay una diferencia sustancial. Lo que uno mide no es el efecto del medicamento proteínico, sino es la vida media de los factores de la coagulación. ¿Por qué el efecto de la warfarina tarda en pasar 4 días o 5 días? Porque es la vida media de la trombina, que está disfuncional, y tiene que pasar 5 días sin el medicamento para que se forme trombina normal. Entonces, lo que medimos es el efecto anticoagulante de los factores, no del medicamento. En cambio, los nuevos anticoagulantes, sí, lo que estamos viendo es el efecto directo del anticoagulante. Entonces, en caso de las heparinas, se conoce ya muy bien, por todos los años que tenemos, cuándo hay que medir y en qué forma hay que medir, anti-10, el efecto terapéutico sobre todo. Entonces sabemos que se mide a las 4 horas de iniciar la dosis, es la forma que hay que medir. En el caso, ahí está, en el caso de los nuevos anticoagulantes, no sabemos muy bien, y como la vida media es muy corta también, no es lo mismo medirlo a las 2 horas que a las 6 horas que a las 12 horas, porque el efecto anticoagulante. Y este es otro problema que tenemos también actualmente para medir el efecto de los nuevos anticoagulantes. Me voy a ir un poquito más rápido para no cansarlos. Les quiero mostrar aquí un punto importante. Uno de los problemas graves que todo paciente que recibe anticoagulantes existe es la hemorragia. Hay ciertos factores que predisponen a los pacientes a tener hemorragia y hay que tenerlos en mente, y existen pues, diversas formas de puntajes para ver a un paciente qué tanto riesgo tiene. Pero en particular, este es uno de los puntos más importantes. Los nuevos anticoagulantes, igual que las heparinas, no fraccionadas, es decir, fraccionadas, las de peso molecular bajo, se excretan en su mayor parte por el riñón. Esta se excreta un poco menos, pero también se excreta por el riñón. Entonces, los pacientes que tienen problemas renales, ya sea porque tienen un problema de disfunción renal o porque son pacientes ancianos, cuya función renal ya no es la normal, pueden tener acumulación y riesgo de hemorragia. Fíjense ustedes que con depuraciones de creatinina entre 30 y 50, la exposición a este medicamento, a dosis normales, es 2.7 veces más, este es 1.5 veces más, este es 1.3 veces más. Y si se aumenta la falla renal, pues esto es mucho más. Entonces, esto es un problema muy serio. Y la otra es que si tienen interacción con varios medicamentos que pueden potencializar o reducir el efecto. Entonces, lo que se recomienda es que aquí, dependiendo de la depuración de creatinina,
Algunos, como el dabigatran, que es el que más se elimina por vía renal, está contraindicado en estos pacientes. Este que se elimina un poco menos, pues cuando ya la depuración es mucho menor, también está contraindicado igual que este. Entonces es una limitante que uno debe de conocer, porque en realidad lo que nos ofrece a nosotros es un nuevo anticoagulante que no requiere vigilancia, que no tiene ningún problema. Y sí es cierto, es mejor, más predecible que la warfarina o que la cenicumarina, pero no está libre de acumulación o defectos. Las heparinas también, decía yo, que se eliminan por vía renal, con la ventaja de que ya conocemos muy bien. Existen muchos estudios de cómo graduar las dosis de acuerdo a la función renal, y esto permite que sean mucho más seguras. Para terminar, entonces, estos nuevos anticoagulantes tienen la ventaja de que actúan más rápido que la warfarina y de que su efecto pasa más rápido, lo cual es importante cuando uno quiere operar a un paciente. No tienen tantos efectos con los alimentos y menos efectos que la cenicumarina con los medicamentos. Esto puede ser mucho más conveniente y obviamente uno de los problemas es que cuestan mucho más caros que la warfarina porque el Sintrom, y habrá que evaluar muy bien a qué pacientes son candidatos. Entonces, cuando uno se pone a pensar, después de lo que yo les he dicho, las ventajas de estas nuevas heparinas, cada vez más pequeñas, más homogéneas, en comparación con los anticoagulantes orales, pues cada quien habla de su producto que es el mejor. Y bueno, uno se pregunta, en realidad, ¿quién es el ganador? Y el ganador, pues es el paciente. Y somos nosotros también, porque tenemos mucho mejores opciones terapéuticas que hace 30 o 40 años, solamente tenemos una o dos opciones, y podremos tener ciertos grupos de pacientes que sean candidatos a un tipo de anticoagulante y otros tipos de pacientes que sean candidatos a otros tipos de anticoagulantes. Con esto termino y les agradezco mucho. Si alguien tiene alguna duda o comentario, tenemos un espacio para poder aclarar. Solamente una pregunta. Que la vida media es más alargada, pero quisiera que nos dijera promedio de vida media, cuántas horas es, para así poder valorar la presentación. Sí, la vida media de este compuesto, de Borax, de la heparina, es entre 5 a 5 horas y media, la vida media. Muchas gracias. Pues si no hay más dudas y comentarios, agradecemos mucho al doctor Millón García su participación. Gracias por esta panorámica. Sin duda será de utilidad en nuestra práctica. Deseamos entregarle a ustedes este reconocimiento y también invitarlo en otra ocasión a que nos pueda acompañar a alguna nueva charla. Muchas gracias. Un placer, gracias. Yo quisiera aprovechar para compartir con ustedes cosas que no son de gusto, dado que involucran a integrantes de la comunidad hospitalaria, como es el caso de que el doctor Esteban Sosa Posadas va a recibir un homenaje en el 18º Curso Internacional de Avances en Ortopedia Pediátrica, que será realizado del 18 al 20 de julio. Y bueno, creo que es tan importante poder destacar las actividades y los éxitos de integrantes de nuestra comunidad como el poder divulgarlos. Así que enhorabuena, doctor. Muchas gracias. Y de la misma manera, algunos avisos parroquiales, recordarles que el jueves 11 de julio tenemos caso clínico que estará a cargo del doctor Ricardo Joel Esquivel Cortés. Recordar a ustedes que el martes 16 de julio tenemos el taller de apreciación del vino, y en esta ocasión se lo hará de vino rosado, así que esperamos su presencia. Lo impartirá, como ha sido habitual en estas últimas ocasiones, la sommelier Keila Olan Pacheco.
Y el miércoles 31 de julio tendremos en nuestra sesión académica el uso de nuevas insulinas en el tratamiento del paciente diabético. Antes de que podamos pasar a un amigo y compartir una copa de vino, quisiera recordar a ustedes que está disponible en nuestra página web para que la puedan visitar, para que también puedan hacer las propuestas de lo que deseen que se modifique, pero muy importante para que puedan aportar la información que deseen que pueda estar disponible para los pacientes y puedan de esta manera no solo estar más informados, sino posiblemente puedan también recibir la atención de ustedes motivada por esa información médica. Y no resta más que agradecer la participación de UCB, el apoyo para esta charla, para el Ambigú, al que están todos cordialmente invitados. En esta ocasión vamos a hacerlo en lo que es la Torre 3 de consultorios, el edificio que está en San Luis Potosí, en la parte alta. Se está adecuando, como hemos mencionado, para que toda la planta alta sea dedicada a enseñanza. Todavía faltan algunos detalles, pero en esta ocasión, y para evitar que nos llueva al rato, mejor estaremos ahí disfrutando de un Ambigú que mencioné hace un momento, cortesía de UCB, y que podamos compartir con amigos y con una copa de vino. Muchas gracias, los esperamos.